a llevar a inmunosupresión y a fibrosis pulmonar. Entonces, por esa razón que es importante tratarlo y es una patología con alta morbilidad, alta mortalidad y que tiene un impacto significativo en los costos de atención y en la cantidad de días de hospitalización de los pacientes. ¿Cuál va a ser la forma de presentación? Digamos que hay pues un panorama variable de estos pacientes. Si hay como un aumento progresivo de la ocupación pleural, los pacientes generalmente se van a presentar como asintomáticos o como síntomas leves, pero si hay como un llenado súbito, ya los pacientes se pueden presentar con tos, con disnea y con falla ventilatoria. Otro espectro son los pacientes en posoperatorios con drenajes pleurales, en los que se ve un cambio en las características del drenaje pleural, y en los pacientes que ya tienen una presentación crónica, vamos a ver con los impactos que habíamos dicho previamente, que son aquellos pacientes con malnutrición, con infecciones por oportunistas. También vamos a tener pacientes con presentación antenatal y diagnósticos prenatales con el aumento pues como de estudios diagnósticos en la edad gestacional, y es importante que estos pacientes generalmente van a presentar síntomas en las primeras 24 horas de nacimiento. La mitad de los pacientes ya presenta síntomas y en la primera semana hasta el 75% de los pacientes ya presenta síntomas. Por las características del líquido pleural, que es bacteriostático y no es tan irritante, es poco frecuente que los pacientes se presenten con fiebre o con dolor pleurítico intenso. A pesar de que el diagnóstico o se sospecha por la apariencia del líquido pleural, que se describe como palescente o lechoso, digamos que esto no me ayuda a diferenciar de otras entidades que pueda dar este tipo de características, como es el empiema o el pseudoquilotórax. Entonces, finalmente, el diagnóstico de quilotórax es bioquímico. Digamos que se define como la presencia de quilomicrones en el espacio pleural, pero su realización o su diagnóstico es difícil y se debe hacer por electroforesis de lipoproteínas, y esto es costoso y difícil. Por esa razón es que se extrapola la presencia de triglicéridos en el líquido pleural con una definición de más de 110 miligramos por mililitros y la presencia de colesterol de menos de 200 miligramos por decilitro. La probabilidad de que uno tenga una presencia de más de 110 miligramos por decilitros de triglicéridos y no tenga kilomicrones es menor del 1%. Por esa razón es que se considera como un diagnóstico definitivo de esta presencia. Hay otros hallazgos en el líquido pleural que me pueden ayudar o me hacen pensar que estoy enfrentándome a un quilotórax, como es la presencia de un líquido rico en linfocitos, alto en proteínas y con baja LDH. Pero como les había explicado, a pesar de que existan estas características que me lo hagan sospechar, pues debo pedir la otra bioquímica para poder hacer un diagnóstico finalmente de quilotórax. En cuanto a las imágenes diagnósticas, vamos a tener la radiografía como la prueba inicial, más que para un diagnóstico como tal de quilotórax. Me ayuda como al enfoque inicial del paciente que se presenta con derrame pleural. Uno puede hacer una proyección anteroposterior y otra proyección en decúbito lateral. Esto me ayuda a ver como la movilidad, si el líquido es libre o no. Pero digamos que no me ayuda como tal al diagnóstico definitivo de quilotórax. Tenemos la ecografía, como lo habían explicado en charlas previas, ha tomado mucha fuerza para la patología pleural, pero al igual que la radiografía, es más para el estudio del derrame pleural y para toma de muestras ecoguiadas. La tomografía toma como más importancia en caso de que yo quiera evaluar como tal el mediastino y las características como tal de esa pleura. Pero finalmente, si yo quiero hacer un diagnóstico que sea definitivo de alguna alteración linfática, tengo dos opciones. Está la linfangiografía, que tradicionalmente se realiza usando pues un intensificador
cuáles son estas, pues, o cuáles son en contra de este tipo de intervenciones, es que es invasivo, no está exento de complicaciones y algunos consideran que pues solo se deberían utilizar de forma terapéutica y no diagnóstica. Digamos que la forma clásica sí es por intensificador, pero se han descrito otras formas de linfangiografía guiadas por tomografía o guiadas por resonancia que aportan información no solo como del lugar como tal de fuga linfática a nivel del tórax, sino también de anatomía linfática general y como de la anatomía o patología del mediastino. Y otra opción diagnóstica es la linfogamografía. Esta se hace con radiología nuclear, con la aplicación de medio pues, de tecnesio 99 a nivel linfático. Y pues en este tipo de imagen diagnóstica me ayuda a ver como tal la filtración, pero es muy poco específica para determinar como tal el lugar de filtración específico en el tórax. Hablando pues del tratamiento, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Tener una resolución completa de los síntomas, prevenir la recurrencia, prevenir malnutrición e inmunodeficiencia, pues que serían sus complicaciones crónicas y cómo vamos a realizar esto. Entonces, el pilar del tratamiento inicial, independiente de la etiología que yo esté pensando, es hacer un manejo médico y consiste como en 3 pilares importantes. Uno es definir el drenaje pleural. Se ha tratado de estudiar si hay algún tipo de drenaje que sea superior a otro. Hay algunos que consideran que los pacientes que no tengan como un drenaje masivo o aquellos que no tengan débitos tan altos se pueden poner catéteres más pequeños, pero por lo general los pacientes se realiza o el diagnóstico o el abordaje inicial con toracostomías cerradas, con sondas a tórax. El tratamiento de la etiología, pues si yo ya tengo con mis imágenes diagnósticas o con la historia del paciente una etiología que sospecho, pues digamos que si puedo hacer alguna intervención que modifique como esa etiología, pues la debo iniciar en este momento, pero finalmente el tratamiento inicial es el tratamiento nutricional. ¿Y en qué consiste? En dar una dieta baja en grasa o una dieta basada en ácidos grasos de cadena media. Yo debo hacer pues una prueba terapéutica que dure entre 48 a 72 horas. Si los pacientes después de este tiempo no presentan ninguna mejoría en los débitos y persisten con débitos altos, yo debo considerar dar una suspensión completa de la vía oral e iniciar nutrición parenteral total. Recordar que cuando tengo estos pacientes con restricción de los aportes de ácidos grasos, debo hacer una suplementación de ácidos grasos esenciales después de las 3 semanas de tratamiento, así como de las vitaminas liposolubles. Vamos a tener 2 escenarios, entonces, los pacientes que tienen signos de mejoría, que se define como tener un débito de menos de 10 mililitros por kilo día o una disminución del 25% del débito en los primeros 7 días. Hay personas, vamos a verlo más adelante en cuanto a la intervención quirúrgica, pero más o menos estos 7 días son como lo que la gente tiene como una prueba terapéutica inicial y donde yo ya debería ver mejoría. Si el paciente no presenta mejoría con este tratamiento en los primeros 7 días, yo debo considerar el inicio de ocreotida o somatostatina. Estos, ¿cómo funcionan? Digamos que no está claro 100% cuál es el mecanismo de acción, pero ellos van a tener receptores en los vasos esplácnicos y hacer una constricción disminuyen como el flujo sanguíneo, la motilidad intestinal, la absorción de grasas a este nivel, la disminución de los débitos del drenaje gástrico, pancreático, intestinal, y esto lleva como tal a la disminución como del débito del kilotórax. No son medicamentos que estén exentos de complicaciones, pueden incluir las complicaciones o los síntomas asociados como flushing, diarrea, náuseas o incluso más graves como trombocitopenia, hepatotoxicidad y arritmia cardíaca. ¿Cuál es el problema? Y es que no tenemos una evidencia fuerte que nos haga pensar a favor o en contra del uso de este tipo
de medicamentos, quise agrupar como las conclusiones grandes con estos 3 artículos. El primero que ven en la parte superior fue realizado en China, es un análisis retrospectivo. Ellos tienen casi 27 pacientes y analizan 2 grupos de pacientes que tuvieron, aquellos que se les realizó un tratamiento con somatostatina y aquellos que se les realizó pleurodesis química. Del grupo de quilotórax con manejo con somatostatina tienen un total de 8 pacientes. El segundo artículo que está acá es sobre el uso de eucreótido en el tratamiento de quilotórax postquirúrgico. Acá ellos hacen una revisión que incluye no solo modelos en niños, sino modelos en adultos e incluye algunos modelos animales, tratando de dar respuesta como a cuál es el mejor momento de utilizar esto. Y el último que les traigo acá es una revisión que inicialmente se trató de hacer como una revisión de la literatura de Cochrane para ver la eficacia y la seguridad y la dosis o los esquemas ideales para el uso de eucreótido en el tratamiento de quilotórax en neonatos, pero cuando ellos hacen la revisión de la literatura no encuentran evidencia fuerte y tienen que agrupar la evidencia que encuentran, que son reportes y series de casos, y tienen un total de 20 pacientes. ¿Cuáles fueron las 3 grandes conclusiones de este estudio? Digamos que en el primero, que les había mencionado que había un total de 8 pacientes, 5 presentaron resolución completa con el uso de este medicamento, y si podemos ver como cuando ellos comparan los grupos no hay diferencias como estadísticamente significativa en cuanto al tiempo que requieren el uso del drenaje pleural, el tiempo de hospitalización y el tiempo de nutrición parenteral total. En los análisis, pues como de la literatura, se considera que uno puede dar una prueba o iniciar el medicamento y que se va a ver una mejoría en los primeros 2 a 3 días, y que si hay mejoría, uno puede hacer una prueba terapéutica durante una semana. Es decir, si yo llevo usando una semana este tipo de medicamentos y no he visto ningún cambio en los débitos de la sonda, es posible que ya no vaya a haber beneficio como tal de su uso. Y digamos que en el análisis de neonatos ven que los 20 pacientes que presentaron, pues que usaron esto, 14 presentan una resolución y presentan un tiempo amplio del tiempo de resolución del quirotórax entre 4 a 21 días. Cuando con el manejo médico yo voy a considerar que el paciente tiene una resolución del quilotórax, es cuando yo tengo ausencia de derrame pleural en las imágenes diagnósticas, y yo puedo retirar el DREN cuando tengo un débito menor a 2 mililitros kilo día. ¿Qué es importante? Ha habido mucho debate en cuanto al tiempo necesario de mantener una dieta modificada. Inicialmente había unos estándares que superaban las 5 o 6 semanas. Después de analizaron los tiempos mayores a 5 semanas, de 3 a 5 semanas y menor de 3 semanas. Y digamos que ya la tendencia es que hay que dar menos tiempo de una dieta restrictiva o modificada por muchas razones, unas por la posibilidad de ser adherente al tratamiento y por las consecuencias nutricionales que tiene como tal esta restricción. Y se ha visto que tener este tiempo más o menos de 2 a 3 semanas es suficiente, y que prolongarlo o disminuirlo, pero dejarlo así acortado no tiene un impacto en cuanto a la recurrencia como tal de quilotórax. Si yo ya tengo un paciente que inicia el manejo médico pues de forma óptima y no funciona, entonces ya debo considerar el tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando yo tengo un diagnóstico de falla en el manejo médico, hay varias definiciones de esto en la literatura, pero generalmente se define cuando el paciente ya persiste con un débito mayor a 20 mililitros kilo día o mayor a 100 mililitros por cada año de vida, y yo ya di una terapia, pues un manejo médico por más de 2 semanas. Algunos consideran que se debe ser más cauto, y generalmente en la población pediátrica se es más cauto y más conservador, y se puede dejar una prueba terapéutica entre 3 a 4 semanas. ¿Eso por qué?
porque se ha visto que hay una relación de mortalidad e intervención quirúrgica. Digamos que este punto hay que tomarlo con cuidado porque no solo se debe tomar como que la cirugía puede aumentar la mortalidad, sino que también tener en cuenta que la cirugía es probablemente la última opción, entonces habla también de la complejidad de la patología. Algunos consideran a los defensores de hacer intervenciones más tempranas, es porque puede ser técnicamente más difícil entre más tiempo pase, y digamos, entre más tiempo pase, ya tengo todas esas complicaciones que habíamos hablado previamente, como la inmunosupresión, los eventos trombóticos. ¿Quiénes se benefician más de un tratamiento quirúrgico? Aquellos en los que yo tengo un lugar de fuga identificado, que tengan un alto riesgo de malnutrición e inmunodeficiencia, o aquellos con escalas de predicción de necesidad de cirugía alta. ¿Esto cómo se ha desarrollado? Digamos que esto fue un estudio que realizó un grupo en la Universidad de Michigan. Ellos hicieron un análisis retrospectivo de 178 pacientes y trataron de ver entre sus variables cuáles fueron aquellos factores que fueran pronóstico tanto de mortalidad, de sepsis como de intervención quirúrgica. Para la intervención quirúrgica, ellos encuentran que son estadísticamente significativos el débito del drenaje pleural y el conteo absoluto de linfocitos. Y hacen esta regresión y sacan pues como esta fórmula, incluyendo tanto el peso al nacer como la etiología, porque consideran que a pesar de que sus análisis no fueron estadísticamente significativos, sí son clínicamente significativos. Si la etiología era congénita, le daban un valor de 0 y si era quirúrgica, le daban un valor de 1. Entonces, ellos ¿qué analizan? Que aquellos pacientes en los que yo tenga una probabilidad mayor del 70% y tenga un gasto mayor de 20 cc por kilo día, estos pacientes yo los debería considerar para intervención quirúrgica de forma más temprana. Y otro factor que tienen en cuenta es la presencia de linfocitos menor de 1000 y ellos le piden linfocitos cada 3 días y ellos consideran que esto es porque ya hay un impacto como tal en la inmunidad del paciente y que se va a beneficiar de una intervención más temprana. Entonces, estas son como las herramientas que tenemos disponibles para definir qué pacientes debo llevar a una intervención adicional al manejo médico. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras opciones terapéuticas? Digamos que son estos 4 grandes grupos. Está la pleurodesis, la ligadura del conducto torácico, la embolización y los shunts. Vamos a hablar de cada uno de estos. En cuanto a la pleurodesis, hay muchas sustancias que se han utilizado para esto, como el talco, la tetraciclina, la bleomicina, OK432, que es un factor inhibido de neumococo, y el más frecuentemente utilizado, los elementos yodados. El uso de estas sustancias generalmente está extrapolado del uso de pleurodesis en patología pleural maligna. Digamos que lo que se interroga es su utilidad en quilotórax. Generalmente se considera que cuando hay un alto débito, a pesar de que son los pacientes que se benefician de intervención, es posible que no se beneficien tanto de pleurodesis porque va a haber una inadecuada interposición de las pleuras y esto pues va a llevar a que no funcione. ¿Cuál es mi objetivo de cómo funciona una pleurodesis? Digamos que esto genera una inflamación en la pleura y esto va a llevar a hiperplasia, a fibrosis y finalmente a obliteración de las pleuras. Se han descrito tanto de forma quirúrgica como de forma química. A continuación les voy a mostrar 2 estudios al respecto. El primero está realizado en pacientes menores de 7 años, fue un análisis retrospectivo. Ellos usaban una mezcla que diluían 1 a 1 con solución salina. Es importante que en este primer estudio ellos tienen como impacto importante es que los pacientes todos presentaron fiebre pues la intervención y también presentaron signos como dolor, irritabilidad y presentaron una mejoría en el 77% de los pacientes en los que se les pudo retirar el dren en el primer mes de la intervención.
Y este segundo artículo ya fue realizado por investigadores italianos. Ellos recogen un total de 5 neonatos consecutivos en los que tuvieran un débito superior a 20 mililitros por kilo y se les instiló 2 miligramos por kilo de sustancia yodada durante 4 horas. Es importante que de estos 5 pacientes, uno tuvo una mortalidad asociada al uso para trombosis extensa que fue diagnosticada previa a la intervención y no tuvo relación con esta. Y de los otros 4 pacientes, 3 presentaron atelectasia masiva que resolvió, pero pues que es importante tener en cuenta esto en el transoperatorio. Pero finalmente los 4 pacientes tuvieron una resolución completa, entonces hablan como de la utilidad de esto para el manejo. Digamos que cuando uno revisa la literatura, no hay una indicación clara o un parámetro claro para ayudar a decidir qué pacientes son los que se benefician, pero son probablemente aquellos pacientes que no tengan una causa traumática y que no tengan una fuga pues, evidente en las imágenes diagnósticas y que finalmente lleven tiempos prolongados del manejo médico, pero que su débito no sea tan alto, son probablemente el grupo de pacientes que se van a beneficiar de pleurodesis. La embolización linfática, este procedimiento se realiza por radiología intervencionista, generalmente inicia con la inyección de una sustancia que es oleosa y de forma intraganglionar inguinal y bajo guía fluoroscópica se canalizan de forma transabdominal los vasos linfáticos. Digamos que el éxito de este tipo de intervención está dado en lograr canalizar como tal los vasos linfáticos, que eso es como la dificultad técnica que se puede presentar. Algunos consideran incluso que solo el estudio diagnóstico y la aplicación de este medio de contraste puede ayudar a sellar como tal los vasos linfáticos. En contra, pues está el tamaño de los pacientes, aunque se describe que se puede lograr en pacientes muy pequeños, hay unas series que reportan incluso en menores de 6 kilos, digamos que en contra que son vasos más pequeños, pero a favor es que también en los niños tienen trayectos más cortos y eso puede facilitar en este sentido un poquito el procedimiento. Una vez se logra canalizar ese vaso linfático, ya se puede hacer embolización con coils o con algunas otras sustancias y generalmente ya cuando se logra canalizar sí tiene muy buena efectividad que supera el 80%. Vamos a continuar con el siguiente pilar en el manejo, es la ligadura del conducto torácico. Ha tomado mucha fuerza las formas mínimamente invasivas, digamos que por toracoscopia o incluso laparoscopia. Generalmente por toracoscopia se necesita solo el lente y 2 puertos de trabajo. Se hace una retracción superior y anterior del lóbulo del pulmón colapsado y digamos que la visión donde yo voy a buscar el conducto torácico es entre la aorta y la ácigos. Acabo de hacer una incisión en la pleura de más o menos 2 centímetros y estos autores recomiendan que haga uno una ligadura como en masa porque puede haber acá conductos linfáticos como periféricos y si yo trato de hacer una disección e individualización del conducto torácico, pues no voy a ligar estos conductos y puede favorecer a que no se resuelva el quilotórax. Ya una vez logro esto, se hace una ligadura con seda. Y la otra opción que ellos refieren en pacientes que tengan una disrupción muy proximal al diafragma es hacer un abordaje transabdominal a nivel del hiato, tratar de disecar e identificar el conducto torácico. ¿Cuáles son los aspectos técnicos importantes que yo debo tener en cuenta? Digamos que yo puedo administrar alimentos ricos en ácidos grasos como crema o aceite más o menos entre 20 a 30 minutos previo a la intervención. Esto va a aumentar como tal la producción de kilo a este nivel y de pronto me favorece la identificación del lugar de fuga. Es importante que el abordaje siempre se hace derecho independiente de la lateralidad del derrame.
lo que les explicaba previamente, los beneficios de hacer una ligadura en bloque y aquellos que yo tenga una fuga que esté cerca del diafragma, considerar un abordaje transabdominal. Otra opción terapéutica, digamos que son el shunt pleuroperitoneal. Peritonal es probablemente la última opción en el manejo de estos pacientes. ¿Cómo se realiza esta inserción? El paciente se pone en 30 grados sobre el lado afectado, va a requerir 2 incisiones. La primera es en la línea axilar anterior. Acabo de hacer pues como una tunelización subcutánea hasta el nivel costal y acá ya voy a incidir superior a la costilla hasta la cavidad pleural y posteriormente hacia la cavidad abdominal también voy a tunelizar de forma oblicua hasta más o menos de forma subcostal sobre el recto abdominal. Para pasar el otro extremo del catéter, que son catéteres con flujo unidireccional. Voy a hacer la incisión sobre la cavidad abdominal y voy a hacer una jareta sobre la fascia posterior de los rectos para fijar como tal acá el shunt. Digamos que no es un procedimiento muy invasivo, pues muy prolongado que requieran disecciones amplias. Se ha visto que estos pacientes generalmente van a tener resolución del quilotórax entre 30 a 60 días y posterior a esto se puede retirar el shunt. La única como contraindicación absoluta es la presencia de quiloperitoneo, pues porque estaríamos empeorando esta patología. Por lo demás no hay como otras consideraciones, pero generalmente, como les decía previamente, es como la última escala en nuestro tratamiento. Ya para finalizar, les voy a hablar de 2 entidades importantes o 2 condiciones especiales que quería mencionar en la charla. La primera es el quilotórax congénito, porque como les había dicho previamente, es la primera causa de derrame pleural en esta etapa, pues como neonatal. Digamos que el pronóstico va a estar dado por cuál es la etiología, las malformaciones asociadas, la hipoplasia pulmonar. Y les quería mencionar que como han aumentado los estudios diagnósticos en la etapa prenatal, también han aumentado las opciones terapéuticas en este grupo de pacientes y yo podría considerar hacer una intervención prenatal en aquellos pacientes que tengan un quilotórax bilateral o un hidrops fetal no inmune. Y las opciones en estos pacientes son toracentesis, shunts pleuroperitonales o pleuroamnióticos o incluso la pleurodesis. Y por último, la otra etiología que quería mencionar era el síndrome de Gorham-Stout. Esto se caracteriza por una osteolisis progresiva y una proliferación linfovascular excesiva. Generalmente los pacientes se presentan con dolor en el área afectada y se presentan con quilotórax que es de difícil manejo. Uno lo sospecha por esas lesiones osteolíticas en las imágenes diagnósticas, pero requieren biopsia ósea para el diagnóstico. Como la forma en que se presenta no es como tal por una filtración del conducto, su ligadura puede ser menos efectiva y es en este grupo de pacientes en que vamos probablemente a agotar varias de las opciones terapéuticas, que incluye la pleurectomía, pleuridesis, la excisión costal de las áreas afectadas e incluso la radioterapia. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que revisé y lo que me queda de esta charla? Es que existen muchos algoritmos de manejos, no hay uno único, pero digamos que todos se inician con iniciar con medidas conservadoras y en cuanto al tipo de intervenciones adicionales, el tiempo para hacer este tipo de intervenciones va a estar basado en la etiología, en la presentación del paciente y en la disponibilidad y los recursos que tenga pues en el lugar donde estemos. Muchas gracias para todos. Quedo pendiente de cualquier comentario, pregunta. Hola Carolina, buenos días. Hola, profe.
Bueno, el tema del quilotórax es un tema bonito, muy apasionante. Yo pienso que es muy importante, como mencionábamos hace algunas semanas, tener claro el origen etiológico, ¿cierto? Ujú. Porque probablemente teniendo muy claro el origen etiológico, nos vamos a orientar probablemente o hacia un manejo más expectante o hacia un manejo mucho más quirúrgico o mucho más Agresivo. intervencionista, exactamente, más agresivo. Particularmente, pues cuando tenemos un antecedente quirúrgico, pues probablemente hay una lesión iatrogénica del conducto torácico y aunque es verdad que se intenta también igual primero el manejo médico, dietario, probablemente si hay una lesión del conducto torácico mayor, pues probablemente este va a fallar y probablemente vamos a tomar una decisión quirúrgica mucho más temprana que, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de lesión mucho más periférica o incluso cuando es un quilotórax congénito, como mencionabas ahora. Segundo, por ejemplo, pacientes que tienen un origen etiológico como el síndrome de Gorham, en donde vamos a tener lagos linfáticos, donde de por hecho va a haber hipertensión linfática, probablemente cualquier manejo quirúrgico que hagamos va a fallar porque siempre va a tener alguna fuga o escape en otro sitio el paciente. Entonces, probablemente en estos casos nos vamos a inclinar más hacia la pleurodesis o incluso algún manejo también endovascular. Entonces, yo te quería preguntar, esa es mi primera pregunta, dentro de esos cuatro diferentes manejos para el quilotórax, el manejo intervencionista o endolinfático, por decirlo de alguna forma, ¿qué papel juega, en cuáles sí, en cuáles no y dónde estaría indicado? Esa es como mi primera pregunta. Profe, digamos que lo difícil de esta patología es que la mayoría de la evidencia es en un grupo como pequeño de pacientes. Yo diría que los pacientes que se benefician de este tratamiento endolinfático son los que yo ya tenga como tal claro el lugar de fuga o que tengan algunas consideraciones linfáticas diferentes que me lleve pues a que se beneficien más de este tipo de procedimientos. Porque yo considero que si el paciente estoy en un paciente postoperatorio de ya sea cardiopulmonar o esofágico, es posible que la intervención por toracoscopia sea suficiente para este tipo de pacientes. Ok, No. sí, hemos tenido algún par de experiencias que nos hemos apoyado, sobre todo en el manejo endolinfático con el grupo de intervencionismo eh, pues de la universidad, en donde no solo han ayudado como a la identificación exacta del sitio como de la fuga, sino que también ha ayudado mucho también como a la disminución de la presión como de todo el sistema linfático, sobre todo en pacientes como con esas lesiones congénitas que manejan una gran hipertensión. Cuando uno tiene la oportunidad incluso de hablar con los colegas de adultos, ellos mencionan que muy pocas veces en la vida profesional uno tiene la oportunidad de ver el conducto torácico, o sea, no es fácil. Y obviamente, pues si ya eso lo vemos en un neonato, va a ser mucho más complejo poderlo identificar. De hecho, por eso a lo que vos te refieres, acerca de que muchas veces uno liga en bloque todas estas estructuras porque realmente identificarlas no es fácil, incluso con las bondades de la cirugía magnificada y de la cirugía incluso mínimamente invasiva, a veces no es tan sencillo. Mm, De hecho, una de las situaciones que vemos cuando revisamos este tema es que el conducto torácico
es muy variante anatómicamente, ¿verdad? El 60% de los conductos torácicos, digamos que hacen un entrecruzamiento desde el lado derecho del tórax hacia el lado izquierdo de una forma más constante, pero el otro 40% es muy variable. Entonces a veces identificarlo no es tan sencillo ni siquiera por referencias anatómicas. Entonces esto complejiza a veces un poquito. También poder llegar al punto exacto donde, donde se encuentra la lesión. Yo en lo personal nunca he tenido la experiencia del shock pleuroperitoneal, está documentado. Yo te quería preguntar, además de que sea una válvula unidireccional, ¿hay alguna otra recomendación en el shock pleuroperitoneal? No sé, el tipo de material, qué tipo, ¿hay algún catéter destinado para eso o se puede utilizar algún otro dispositivo comercial? Porque pues no conozco uno específico para ese, no sé si de pronto los neuroquirúrgicos que son unidireccionales. Profe, pues yo sí traté de buscar, digamos que cuando describen la técnica, describen dos shunts que son como de uso como específico para esto y son, que tienen nombre incluso Denver y Levine. Digamos que ellos actúan unos como de forma pasiva y otros activa, pero también desconozco si uno podría adaptar algún otro tipo de drenaje, porque pues debe ser un drenaje que sea unidireccional. Entonces, la verdad no, pues sí encontré, estos son los que se utilizan, pero no sé si uno podría adaptar algún otro tipo de shunt para esto. Ok, Carolina. Carolina, ya te tengo mi última pregunta. Yo sé que el enfoque de hoy era más quirúrgico, pero es como, bueno, definitivamente desde el punto de vista de manejo dietario, que yo creo que es importante pues tener eso claro, las características de la dieta, las nuevas fórmulas que tienen más ácidos grasos de cadena corta, que evita como toda esa circulación del kilotórax. Dependiendo de la patología de base, cuando podemos decir falló el tratamiento médico y definitivamente no lo liemos más y tomemos una decisión quirúrgica. Em, Dependiendo, bueno, más o menos, o sea, por todo va a depender de los débitos con los que se presenten los pacientes. Digamos que eso va a ser un factor importante que me va a decir que el tratamiento esté fallando. Entonces, si yo no tengo, si yo con las medidas que voy a instaurar no tengo un débito menor de 10 mililitros por kilo o una reducción de más del 25% en la primera semana, yo ahí ya empiezo a pensar que el tratamiento no va, pues como, o el tratamiento médico no va a funcionar. Ahí voy a agregar ocreotida y somatostatina por otra semana más, pues no, y ya ahí yo ya pienso no va a fallar. Pero algunos consideran que si yo logro el control como tal del débito y estoy con unas 3 semanas, yo ahí ese paciente considero que falló. Entonces va a depender mucho si logro o no controlar el débito como tal con las medidas que yo voy a instaurar. Ok, sí, mira, yo creo que ese punto es clave porque como tú lo mencionaste en la charla, un niño con un kilotórax comienza a perder proteínas, ácidos grasos y comienza en una fase hipermetabólica que al último termina comprometiendo su, su calidad de vida. Entonces, obviamente es bueno ser conservador, pero teniendo en cuenta la patología de base que tiene que ver con mi primera pregunta, pues yo pensaría que, por ejemplo, cuando existe el antecedente quirúrgico, cirugía cardiovascular mayor, o incluso hemos tenido casos, no es tan frecuente más en cirugía cardiovascular, pero un recién nacido después de una toracotomía con kilotórax, ¿verdad? Probablemente 15 días de espera es más que suficiente, ¿verdad? Normalmente, y si el débito no mejora, el problema del octreotide es que
tenemos mucha limitación en nuestro medio para el uso, tiene muchas restricciones legales y hace algunos años salió una publicación donde sugería, ¿verdad? La asociación mayor con enterocolitis, sobre todo en neonato. O, por ejemplo, después de un trauma de tórax pediátrico, pues probablemente la conducta va a ser más temprana en algunos pacientes. Y hemos tenido también quilotórax infecciosos, sobre todo asociados a tuberculosis o a parásitos, sobre todo por filariasis, en donde si no corrijo la patología infecciosa de base, probablemente cualquier otro tipo de conducta también va a fallar si no se controla la patología. Carolina, muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Buenos días a todos, doctora Carolina. Me pareció muy bien desarrollado su seminario. Es un seminario que es concreto, es muy práctico y definitivamente pues está muy bien enfocado como a lo que nosotros necesitamos saber. Hay varias cosas que también quiero rescatar. Que en su búsqueda no son fáciles y es, por ejemplo, el volumen del drenaje para definir como un cambio de tratamiento y los tiempos para saber que se considera como éxito en el manejo o que hay una falla en el fracaso. Una falla, pues un fracaso en el tratamiento. Hay un dato que sí me dejó como con alguna duda y es el primero del manejo médico, que es las modificaciones dietarias y el inicio de triglicéridos de cadena media, pues como lo hacemos muchas veces con el monogen, que dice que de 48 a 72 horas. Generalmente, pues uno trata incluso hasta dar más tiempo, a no ser que los drenajes sean tan altos como lo que indicaste, que pone en riesgo como la seguridad del paciente desde el punto de vista nutricional o inmunológico o incluso pues de hidroelectrolítico, pero de pronto ahí uno podría tener un poco más, ser un poco más laxo y dejarlo como esa semana, porque de pronto en 48 72 horas todavía es un poco pronto para definir que ya nos vamos a escalar a la NPT. Bueno, todo lo que indicaste del manejo quirúrgico también me pareció que lo hiciste súper bien. Desde el punto de vista técnico no es fácil y también me gustó que agregaste pues la parte de la pleurodesis. Nosotros tenemos experiencia, muy poca experiencia pues en estos casos, pero tuvimos alguna vez 2 pacientes con síndrome de Gorham en los que realmente, pues como vos explicaste por la fisiopatología y la etiología del quilotórax, pues un solo drenaje o una sola ligadura del conducto torácico puede ser insuficiente, pero mira que hablan hasta de resecciones costales pues, y de tratamientos muy agresivos. Nosotros hicimos, como te había comentado alguna vez, pleurodesis y funcionó temporalmente. Bueno, y respecto a lo que decías de la ligadura del conducto torácico, pues también nos indicaste muy bien la técnica y puede ser pues un tratamiento en los que, como nos dijiste muy bien, no había mejoría. Bueno, muchísimas gracias y te felicito por el seminario. Muchas gracias, profe. Hola Carolina, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días a todos. No, quería felicitarte, en realidad tu charla fue magnífica, pues muy clara, fue concisa, pero con los datos importantes. Yo solamente quería hacer como un solo comentario, en realidad, en cuanto a, pues ya que hablamos del Gorham Stout, que también tuvimos acá un caso y tuvimos le aplicamos todas las técnicas posibles, desde las pleurodesis, ligaduras del conducto, masa, radiología, pero en realidad es una enfermedad con una alta mortalidad y por lo que tú alcanzaste a explicar, esas malformaciones linfáticas, esos lagos, en realidad ni siquiera con radiología a veces son capaces de poder hacer una ligadura endovascular.
Y esos pacientes muchas veces también, aunque no lo tocaste ahí, también se utilizan otros medicamentos que se han traído y que han venido como en boga recientemente, que son los medicamentos como el sirolimus, que en realidad también tiene otro problema, que no tiene una aplicabilidad en Colombia solamente para esa patología, ¿no? Entonces ahí va a haber también problemas con el uso de ese medicamento. No, felicitarte. Muy buena tu charla. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario, yo creo que ya podemos dar por finalizada la charla del día de hoy. A todos, muchas gracias por su atención. Feliz día.